¿Qué motivaciones tuvo el inicio del movimiento de las cruzadas? ¿Qué contribuyó a que su comienzo fuera del siglo XI? ¿Qué llevó a que ocurrieran en ese momento y no años o siglos antes? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En el siglo VIII surgió un nuevo movimiento religioso que se expandió rápidamente por parte de Asia, África y Europa, el Islam. La expansión islámica logró llegar a diversos rincones. En Asia Occidental conquistaron Persia y parte del Imperio Bizantino y ocuparon Jerusalén. Hacia 711 ya dominaban todo el norte de África. Sus conquistas lograron llegar hasta Europa, al atravesar el estrecho de Gibraltar y ocupar parte de la península ibérica. Contra esa nueva religión fue que nacieron las cruzadas, una serie de campañas militares iniciadas por los cristianos para luchar en contra de los musulmanes, con el objetivo de recuperar los lugares santos cristianos en Jerusalén. Pero las cruzadas no surgieron sino muchos años después del surgimiento y expansión del Islam, hasta el siglo XI, a pesar de que la presencia islámica habían quitado desde el principio al papado, porque además de que habían conquistado con rapidez lugares que antes eran cristianos en Asia y África, y de que habían logrado adentrarse en la península ibérica, en el segundo cuarto del siglo IX, musulmanes provenientes del norte de África conquistaron también parte de las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega, y una vez establecidos allí, se dedicaron a llevar campañas en la península itálica, que se aceleraron en la década de 840, porque una vez fallecido el emperador carolingio Luis el Piadoso, ocurrió la fragmentación del imperio, lo que hizo a los territorios que pertenecían a él mucho más vulnerables a las invasiones. Por eso los conquistadores podían adentrarse mucho más en el continente, lo que realmente llegó a ocurrir. En 846, Roma había visto el peligro de cerca, cuando varios musulmanes desembarcaron cerca del río Tíber y saquearon las basílicas de San Pedro y San Pablo. Pero la inestabilidad y crisis del imperio carolingio impidió la intervención rápida y eficaz del monarca, que en teoría tenía la responsabilidad de asegurar la protección de la iglesia, pero que no acudió en el momento en que se encontraba amenazada. La decepción, la traición, amigo. Y así, entre mediados del siglo IX e inicios del X, la inexistencia de una respuesta por parte del emperador condujo a que los pontífices actuaran por cuenta propia y favorecieran campañas militares formadas por soldados del ducado de Nápoles para frenar el avance islámico. Esas campañas fueron exitosas e impidieron el establecimiento musulmán en el interior de la península itálica. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! Más tarde, en el siglo X, el Papa Juan X hizo una coalición de los reinos cristianos del sur de Italia que aún se encontrarán amenazados por los musulmanes. Esa coalición fue propiciada nuevamente por la falta de ayuda del emperador por la crisis que finalmente acabó con la corona carolingia y su consiguiente abandono de la iglesia. Pero todas esas campañas organizadas por el Papa eran en ese momento una reacción urgente ante un peligro que se percibía cercano e inminente, donde no se contaba con el apoyo del monarca que teóricamente debía asegurar la protección del imperio. Por eso no se trataba de campañas planeadas con antelación, no se alentaba alguna forma determinada de guerra, y no se tenía alguna ideología o motivación moral o religiosa que les diera sustento a largo plazo, una vez que ya no existiera un peligro inmediato. Y aún más, en ese momento, la guerra religiosa o santa no se aceptaba como en el momento en que arrancaron las cruzadas. La guerra propiciada por la iglesia solamente se hacía en contra de los infieles en caso de que se representaran una amenaza, o cuando era en contra de los paganos, para expandir entre ellos el cristianismo. Pero a mediados del siglo XI eso empezó a cambiar, y ese cambio fue el que ayudaría a iniciar la etapa de las cruzadas. En ese siglo, la Iglesia Católica comenzó a fortalecerse, tanto espiritual como políticamente, y comenzó a tomar totalmente el papel de guía de los pueblos cristianos y a ponerse por encima de la autoridad de cualquier rey. Soy más fuerte, más astuto. Soy mejor. Eso sucedió tanto por la desaparición del antiguo imperio y dinastía carolingia, como por la gran rivalidad que existía en ese momento entre el papado y el emperador germánico. El pontífice romano se dedicó a reafirmar su poder, tanto espiritual como político, en el mundo cristiano occidental. Una vez que estableció su nueva autoridad y una vez alcanzada una mayor estabilidad económica y política en el continente en el siglo XI, el papado estuvo en condiciones de empezar a liderar campañas amplias contra los infieles, persiguiendo la supremacía de la Iglesia Católica y del Papa Romano.
Así comenzó a tomar forma la idea de un combate o guerra justa y santa, ordenada y dirigida por la máxima autoridad católica, el Papa. Y a partir de la década de 1050, empezó a incrementarse el número de sacerdotes y obispos que alentaban la lucha religiosa contra los infieles. De esa manera, el llamado al combate contra el infiel no iba a depender ya de los reyes o emperadores, como en el pasado, sino que empezaba a ser dirigida directamente desde la Iglesia. En la década de 1060, el Papa Nicolás II logró romper la dependencia de la Iglesia ante el Imperio Germánico, lo que representó otro paso importante para que el papado consiguiera la autoridad superior en el mundo católico. Luego, en 1071, ocurrió otro suceso que dio otro impulso al inicio de las cruzadas. Los turcos salyúcidas, que habían tomado el lugar de los árabes en el dominio islámico, se mostraron con más intenciones de conquistar territorios y hacer la guerra, derrotando a los bizantinos, tras lo cual ocuparon toda Asia Menor y llegaron hasta Nicea, a un lado de la misma Constantinopla. Entonces, el emperador bizantino Alejo Comneno pide auxilio a Roma. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Después de eso, el Papa Gregorio VII comenzó a planear una campaña contra los turcos dirigida por él mismo, pero debido a que estaba más ocupado en otros conflictos, como el que tenía con el emperador germánico, murió sin haberla iniciado. Pero aún así, esa intención no se extinguió. El inicio formal de las cruzadas sucedió en 1095, bajo el papado de Urbano II, que había sido discípulo de Gregorio. En Clermont, en el centro de Francia, dio un discurso que alentó a los nobles y a los caballeros a tomar la cruz y liberar el sepulcro de Cristo en Jerusalén en manos de los infieles. Se declaró que los guerreros que participaran en esas campañas se convertirían en soldados de Cristo, y eso iba a asegurar más guerreros para la causa católica, porque el pontífice tenía la facultad de otorgar indulgencias, el perdón de los pecados, a quienes lucharan en las cruzadas. Por eso el Papa alentó mucho la idea de que todo aquel que se embarcara en esa misión, al morir iría directamente al paraíso, sin importar sus pecados. Y se empezó a considerar a los reyes guerreros y a los caballeros que fomentaban o luchaban en las batallas contra los infieles como verdaderos santos, que defendían a la cristiandad. Por eso la mentalidad del ideal caballeresco estaba creciendo, la cual valoraba el esfuerzo dado en la defensa de la fe cristiana. Y la propuesta de ir a conquistar Tierra Santa y liberar el Santo Sepulcro era muy atractiva para los aspirantes a nobles y caballeros, que deseaban obtener prestigio social, al mismo tiempo que aseguraban su salvación tras la muerte. ¡Qué buen servicio! Así inició el movimiento que se convertiría en la Primera Cruzada, una guerra de cristianos contra el Islam que tenía como objetivo la recuperación de la Tierra Santa de Cristo. La primera campaña oficial se puso en marcha en el otoño de 1096, en la que los cruzados lograron vencer a los turcos y apoderarse temporalmente de la ciudad santa de Jerusalén. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!